¿Sabes lo que es el neoliberalismo? ¿Quieres saber la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo? Quédate hasta el final del vídeo. Y es que el neoliberalismo es una progresión del liberalismo, pero es una progresión económica más bien. El neoliberalismo tiene el foco, el centro de su ideario, tiene el mercado, no tiene tanto el individuo, sino que el mercado. Por ello, hay algunos autores que dicen que, bueno, pues que si el mercado es el centro de la corriente de pensamiento del neoliberalismo y no el individuo, podría ser compatible el neoliberalismo con regímenes autoritarios. Y bueno, pues sí, claro que podría. Por ejemplo, pensemos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en todos esos regímenes autoritarios de derechas, que lejos de llegar a ser fascismo, que tienen bastantes características similares al fascismo, pero bueno, sin considerarlos fascismo, eran regímenes autoritarios de derechas en los cuales promovían el capitalismo y el neoliberalismo. Por lo tanto, al tener el foco puesto en el libre mercado y no en el individuo, se puede compatibilizar el neoliberalismo con, eh, con regímenes autoritarios, como he dicho. Y es que el neoliberalismo surge en la época de entreguerras, surge en torno a la década de los 30 y surge como una reacción y como una progresión para, digamos, reformar el liberalismo, un liberalismo que ya venía en decadencia. Venía en decadencia justo antes de la Primera Guerra Mundial, por ello también se produjo, fue uno de los motivos por los que se produjo la Primera Guerra Mundial en torno a la competencia entre naciones por el libre mercado y también por las inestabilidades que había surgido el liberalismo al tener un sufragio censitario y dando lugar, por tanto, a que surgiera el movimiento obrero al final del siglo, a mediados del siglo XIX. Pero claro, también justo después de la Primera Guerra Mundial se producen una serie de inestabilidades, bueno, en Alemania, en países que perdieron la Primera Guerra Mundial, en Italia, pero no solo eso, sino que también en Estados Unidos se produjo el crack del 29, el crack de 1929, una crisis de demanda, una excesiva oferta y una crisis de demanda. Por ello, surge en torno a la figura de von Mises, que lo utiliza en 1927. También una figura muy importante al respecto es Friedrich Hayek, que crea en la década de los 40, de los años 40, la sociedad Mont Pelerin, que es un think tank en base a promover esta corriente de pensamiento. Existen varias corrientes del neoliberalismo, tales como la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca, la Escuela de Friburgo y bueno, también podríamos meter el anarcocapitalismo, porque el anarcocapitalismo es una anarquía donde el libre mercado y el capitalismo fluya sin ningún tipo de infraestructura ni ningún tipo de Estado que pueda coaccionar a los individuos. Prácticamente es una anarquía de derechas, como ya expliqué en el vídeo respecto del anarquismo. Y bueno, pues es una mezcla entre neoliberalismo y anarquismo. Eso es el anarcocapitalismo. Pero lejos de referirme a las diferentes corrientes, las cuales las tenéis en el artículo de iliberaldemocracy.es, sí que me quiero referir a la corriente del ordoliberalismo o la escuela de Friburgo. ¿Por qué? Pues porque digamos que esta corriente se desmarca un poco, porque se desmarca un poco porque digamos que es aquella corriente neoliberal que promueve la economía social de mercado y en tanto en cuanto parece que es un nexo entre el liberalismo y el neoliberalismo, porque con el neoliberalismo habrá algunos autores que digan, algunos autores de la época, de aquella época, por supuesto,
Habrá algunos de ellos que dirán, cuidado con reducir el liberalismo a una doctrina puramente económica, como sería el neoliberalismo, puesto que una vez se va desarrollando el capitalismo, ahora el peligro ya no viene desde el Estado absoluto, sino que el peligro viene desde las grandes corporaciones. Entonces, digamos que en esa defensa del individuo, porque las grandes corporaciones atentan contra el individuo liberal, es decir, contra el liberalismo, pues digamos que el ordoliberalismo pugna por una economía social de mercado para mitigar esos efectos negativos del mercado y que el individuo no sea coaccionado. Entonces, desde mi punto de vista, parece como un nexo de unión. Es la corriente que hay algunos autores que dicen que es la que está detrás de la conformación de la Unión Europea. No es tanto una defensa a ultranza de los estados de bienestar como en la socialdemocracia, sino que es más bien como unas políticas sociales em, que suponen un mal necesario y un mal menor, porque se produce una serie de coacciones y de desigualdades e inestabilidades políticas, sobre todo para el individuo, y se necesitan implementar una serie de políticas sociales, ya digo, nunca como filosofía moral, sino como un mal menor necesario al cual hay que asumir. Mucha más información en el artículo del neoliberalismo de liberaldemocracy.es y muchos más artículos en relación a economía y a otro tipo de ideologías que también tienen relación con el neoliberalismo. Muchísimas gracias y un saludo. Chao.